¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por el canal Más TV y por las redes sociales. Ahí abajo le van a aparecer nuestros nombres, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, para que vayan a seguirnos y que también vayan a nuestro canal de YouTube Somos el Combo para ver los programas anteriores a este y algunos otros videos sobre el trabajo que realizamos junto a mi colega Sonny Figueroa. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Antes de iniciar de lleno en el tema de esta noche, como todos los jueves, quiero hacer, digamos, hincapié en algo. Y es que en estos momentos de tantos chismes en las redes sociales, incluso de colegas que difunden, es vital el trabajo de investigación periodística. Es por eso que junto a mi colega Sonny Figueroa y el equipo de Vox Populi seguimos documentando, seguimos revelando, seguimos esclareciendo muchos casos que permanecen ocultos y cosas que el poder no quiere que se conozcan. Pero lo hacemos con datos, con hechos, con periodismo de investigación. Es por ello que mi reflexión es hacia todos y todas las colegas, porque nuestro trabajo como periodistas es vital, sobre todo en estos momentos de tanta convulsión en Guatemala. Bueno, pues luego de ello, les contamos junto a Sonny Figueroa que el programa de esta noche, pues tiene que ver con un tema que hemos abordado a lo largo de las últimas semanas y es la tercera parte de nuestro especial La Millonaria Shirley Rivera. Me refiero a la presidenta del Congreso, a la presidenta del Congreso del partido oficialista Vamos, y que en las últimas semanas hemos publicado 3 entregas sobre dudoso enriquecimiento ilícito alrededor de ella y de su familia. Esta noche vamos a presentar la tercera parte de los reportajes de investigación. La primera, titulada Presidenta del Congreso usa a su hijo para comprar millonarias propiedades, fue presentada hace dos semanas. La semana anterior presentamos el entramado de Shirley Rivera para triangular más de $500,000. Y en esta tercera parte, que también resalta muchos datos relevantes y muchos datos que el Ministerio Público debería de investigar, y se titula El yerno de Shirley Rivera y los depósitos de 3.4 millones a su cuenta. Estamos hablando de más de $500,000. Sonny, buenas noches, bienvenido a Somos el Combo. Buenas noches, Marvin, y buenas noches a las personas que nos están sintonizando a través del canal Más TV y también en las distintas redes sociales que se transmite este programa. Así es, y creo que también es muy importante, y quiero resaltar ahí la reflexión que hiciste ahorita comenzando el programa, Marvin, y es que es muy importante, ¿no? Nosotros como periodistas todos los días nos enfrentamos no solo a los corruptos, a los poderosos, sino también nos enfrentamos a la desinformación que existe en redes sociales, ¿no? Con esta información de estos medios que crean los corruptos con tal de desinformar y crear narrativas distintas a lo que está ocurriendo en la sociedad guatemalteca, y obviamente también a estas cuentas net center, estas cuentas anónimas que se dedican a esparcir contenido. Entonces, tomando en cuenta que ese es un trabajo de todos los días y contra eso nos tenemos que enfrentar como periodistas, creo que también es muy buena la reflexión que como periodistas lo que menos tenemos que hacer es divulgar ese tipo de contenido, ¿no? Pero porque al final nosotros nos enfrentamos contra eso, sabemos el daño que causa ese tipo de información que se publica en redes sociales y obviamente no podemos caer también a esa misma dinámica, ¿no? Es rebajarnos al nivel de estas estructuras de poder, a estos delincuentes que operan a través de las redes sociales. Bueno, y así es, Marvin, como partiendo de eso, creo que es una investigación en la tercera parte de ese especial, como lo mencionabas vos, y pues obviamente entremos en materia. Como lo decías, el yerno de Shirley Rivera y los depósitos de 3.4 millones de quetzales a su cuenta.
Pues bueno, ¿de quién estamos hablando? Brandon Emanuel Marroquín Andrino, él es el yerno de la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera. Esta persona recibió durante 4 años depósitos en su cuenta bancaria que suman más de 3.4 millones de quetzales, transacciones consideradas sospechosas de lavado de dinero. Y es que Marroquín Andrino está casado con Shirley Odette López Rivera, la hija mayor de la presidenta del Legislativo, quien además es pastora de la iglesia Tierra de Bendición. Este joven matrimonio tiene nexos con empresas que figuran en un expediente en la Intendencia de Verificación Especial IVE de la Superintendencia de Administración, de la Superintendencia de Bancos de la SIP. Shirley Odette trabajó en el grupo DICOM, Sociedad Anónima, una empresa que ha sido contratista del Estado por más de 19 millones de quetzales, mientras que Brandon Emanuel está vinculado con Promomaya, otra sociedad anónima vinculada a la presidenta del Congreso de la República. Estas ambas constructoras tienen conexión directa con ella y de esta forma es como tanto la hija y el yerno de Shirley Rivera tienen nexos con estas empresas que aparecen en un informe de la Superintendencia de Bancos por transacciones sospechosas que podrían ser tomadas como lavado de dinero. ¿Cómo interpretar esa tercera parte de Marvin, tomando en cuenta con los antecedentes de lo que ya hemos publicado? Bueno, yo creo que aquí hay varios datos relevantes y que saltan a la luz pública en esta nueva investigación que publicamos en Vox Populi. Y es que yo lo mencionaba en el programa anterior, que pensábamos que la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso, solo tenía un hijo, pero resulta que a lo largo de la investigación periodística nos encontramos que no solo era Osman López Rivera, el hijo de Shirley Rivera, sino que también aparece Shirley Odette López Rivera, que es la hija mayor de la presidenta del Legislativo, pero que además, como Sonny mencionaba, es pastora de una iglesia evangélica denominada Tierra de Bendición. Y es que aquí llama también poderosamente la atención que una persona de 28 años, que es el caso del yerno de la presidenta del Congreso, Brandon Emanuel Marroquín Andrino, en poco tiempo haya manejado en sus cuentas más de 3.4 millones de quetzales. Y otra cosa relevante es que esta investigación que publicamos este día es el seguimiento a las dos anteriores, es decir, que cada uno de los textos van hilvanados de una forma para que el lector los comprenda y asimile de qué se trata cada una de las historias, porque finalmente lo que hacemos es relacionar empresas vinculadas no solo a la presidenta del Congreso, sino también a sus hijos. Pero adicionalmente a ello, también tenemos que tomar en cuenta que ahora aparece esta otra persona, Brandon Emanuel Marroquín Andrino, que al igual que la presidenta del Congreso, Sonny, ha triangulado fondos millonarios. Y nos referimos a fondos millonarios porque hablamos de más de 3.4 millones de quetzales en transacciones sospechosas. Transacciones sospechosas que de hecho están en manos de la Intendencia de Verificación Especial IVE de la Superintendencia de Bancos, y que la IVE por obligación debería de darle seguimiento y enviar esta denuncia al Ministerio Público, porque de lo contrario va a ser un caso más que se quede en la impunidad, Sonny. Así es, y es que para darle un poco de contexto a las personas que nos están viendo y que tal vez no han tenido la oportunidad de leer ni tanto la primera ni la segunda parte de esta investigación o tampoco vieron los dos anteriores programas, vamos a ver, hay que explicarles un poco cómo surge todo esto, ¿no? Es que en 2020 el Banco GIT Continental detectó transacciones irregulares en torno a la diputada y presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y a una sociedad anónima llamada Grupo Emprecom. Esta empresa fue la que utilizó la diputada para comprarse una casa valuada en 2.9 millones de quetzales en el residencial Las Cumbres en el municipio de Santa Catarina Piluna. Bueno, la participación de varias sociedades en esa operación para comprar la casa, registrada en los meses posteriores a la campaña electoral de 2019,
todas estas transacciones que se dieron en el 2019, porque ese fue el año en el que ella compró la casa, después de haber sido electa diputada, pues esto alertó a la entidad bancaria que posteriormente trasladó la información a la Intendencia de Verificación Especial IVE, la cual asignó un expediente bajo el número RTS-42-2020. Bueno, en esa carpeta aparecen 5 sociedades anónimas y 9 personas más. Es decir, ellos en la institución bancaria se dieron la tarea de decir, esta persona y esta empresa hay que empezar a rastrear de dónde vienen las demás transacciones que están llegando a las cuentas de estas personas, ¿no? Entonces ahí empiezan a identificar otras sociedades anónimas y otras personas que aparecen como representantes legales o que tienen vínculos directos con la diputada. Entonces, dentro de estas 9 personas destacan Osman Alexander López Rivera, el hijo de la presidenta del Congreso, y Brandon Emanuel Marroquín Andrino, el yerno, quien está casada con Shirley Odette López Rivera, la otra hija de la presidenta del Legislativo. Bueno, entonces el Banco GIT Continental perfiló pues, que esta persona, el yerno de Shirley Rivera, recibía depósitos en efectivo a su cuenta bancaria. Entonces, obviamente, con todo esto nos vamos dando cuenta que Shirley Rivera pues ha usado a su familia directa e indirecta para enriquecerse y obviamente no solo eso, sino que para hacer una serie de transacciones y triangulación de fondos que tienen como propósito ocultar que ella es la que compra propiedades de forma directa, ¿no? Y aparte de eso también, ¿qué está pasando con toda esa plata? Entonces, eso es lo que digamos que podemos llegar como conclusión alrededor de todo esto. Y pues bueno, Simón. No, y no, es que aquí me gustaría agregar, Sony, antes de que sigas a la siguiente parte de la investigación, y es que ya lo mencionabas vos, que aparece, digamos, un entramado de empresas, como nosotros decíamos, y obviamente los dos hijos de Shirley Rivera están jugando un papel fundamental en esta triangulación de fondos, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque resulta que el hijo de la diputada Shirley Rivera, Osman Alexander López Rivera, a sus 24 años aparece como propietario de un apartamento valorado en más de 1.1 millón, más de 1.1 millones de quetzales, ubicado en Cayalá. Eso, pues, para quienes, digamos, nos están viendo en los departamentos o fuera del país o en redes sociales, Cayalá se ubica un poco al oriente de la ciudad de Guatemala, por el lado de Vistahermosa, en la zona 15. Cayalá es un área con alta plusvalía del país, es una de las áreas más apetecidas en este momento de la ciudad de Guatemala por las desarrolladoras inmobiliarias. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado de tierra es bastante elevado. Y comprar una propiedad en Cayalá, sobre todo propiedades de cierto tamaño, suele sobrepasar los millones de quetzales, ¿verdad? Y es por ello que nos llama poderosamente la atención que el hijo de Shirley Rivera, Osman Alexander López Rivera, tenga un apartamento de más de 1 millón de quetzales. Incluso hubo televidentes, Sony, y quería hacer acotación a eso, que hubo televidentes que nos llamaron y nos indicaron de que la cifra de 1.1 millón de quetzales para un apartamento en Cayalá es baja, ¿verdad? Pero es que recuérdense también, estimados televidentes, que muchas veces muchas de las propiedades son devaluadas precisamente, no sé si la palabra es devaluadas exactamente, pero muchas de las propiedades no son... no se pone el precio real en los documentos. Exacto, Ajá. no se puede, eso es lo correcto. No para evitar el pago de impuestos. Ajá. Exactamente, para evadir impuestos. Y es que por eso es que es importante que si ustedes tienen información sobre este tipo de cosas, nos las hagan llegar. Recuérdense que nuestras redes sociales como periodistas son abiertas, ¿verdad? Eso sí, todo lo que ustedes nos envían, nosotros, antes de publicarlo, siempre le pasamos un filtro de confirmación. Sony.
Claro, así es, precisamente eso, ¿no? Es como en la primera parte hablábamos precisamente de que el hijo de Shirley Rivera no solo aparece como representante legal de la sociedad anónima que compró la casa de 2.9 millones de donde vive la diputada, sino que él también a título personal tiene otro apartamento de 1.2 millones. Imagínate, dos propiedades de que suman 4 millones de quetzales. O sea, ¿de dónde consiguió esa plata la diputada? Y lo interesante de todo esto es, ¿será que lo ha declarado? ¿Será que lo ha declarado ante la Contraloría General de Cuentas de que esas propiedades giran alrededor de ella? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, ahora bien, regresemos al tema del yerno, y es que Brandon Emanuel Marroquín Andrino tiene 28 años, se casó con Shirley Odette López Rivera, de que tiene actualmente 26 años, el 13 de marzo del 2020, tras más de años de relación. En los registros públicos se detalla que Brandon Emanuel trabajó para Promomaya S.A. durante el 2019. Esta sociedad se constituyó en diciembre de 2005 por el abogado y notario Kevin Danilo Rivera Saldaña, el hermano de la diputada Shirley Rivera. En diciembre del 2019, Promomaya giró un cheque por 365,000 quetzales a nombre de la presidenta del Congreso, que se depositó a su número de cuenta 043 5331-1 del Banco Haití Continental. Y es que mientras Brandon Emanuel trabajó para Promomaya, en su cuenta número 058-16-303-6 del banco en mención, se registraron cientos de depósitos que sumaron 3.4 millones de quetzales. Estos aportes en efectivo se hicieron entre 2017 al 2020 por montos que iban entre 1,000 y 3,000 quetzales para llegar a la suma antes mencionadas. Ese crecimiento en las cuentas de Marroquín Andrino, del yerno de la presidenta del Congreso, y sus vínculos con Promomaya y los vínculos con la diputada como tal, hicieron que se le incluyera en este informe de la Intendencia de Verificación Especial y de la Superintendencia de Bancos por posibles actos de lavado de dinero. Entonces, lo interesante de todo eso también dentro del expediente, Marvin, es que en algunas cuestiones del expediente se establece que todas las personas que aparecen ahí aparecen como involucrados con una calidad de PEPS. ¿Qué significa PEPS? Una persona expuesta políticamente. Entonces, digamos que esas personas aparecen bajo esa categoría, y parte del informe que tiene en su parte la IBE con información del banco es de que hubo una negación de ciertos actores dentro del expediente en proporcionar información sobre el objeto de los negocios o los empleos o el traslado de fondos entre cuentas sin un fundamento económico o legal evidente, ¿no? Y aparte de eso, que son contratistas o proveedores del Estado. Y algo bien importante, Marvin, es que no existe evidencia de ubicación física del negocio. Es parte, digamos, de algunos pequeños detallitos que dan dentro de este expediente. Ahí, como pueden ver la gente, la imagen dentro de la investigación. Solo con esa última parte, Marvin, donde dice no existe evidencia de ubicación física del negocio, es lo que siempre hemos hablado. Muchas veces son empresas de cartón creadas con el propósito simplemente de lavar plata, de que sean a través de terceras empresas las que se hagan este tipo de cosas. Entonces, vemos qué es esto, ¿no? Y aparte, Promomaya, que es la empresa en la que trabajó Brandon y que el yerno de la presidenta, Brandon Emanuel, y que está vinculada a ella, también tiene vínculos con el Estado. En 2018 firmó 2 contratos por 13.3 millones con el Estado, el primero de casi 11 millones en el Ministerio de Agricultura y el segundo de 2.4 millones en el Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces, vemos que aquí es parte de lo que se menciona y lo que dice el informe de la IBE, ¿no? Y del Banco del Sistema. Bueno, pues sí, un caso bastante relevante, ¿verdad, Sony? Que al final de cuentas, esta es la tercera parte de nuestro especial, la millonaria Shirley Rivera, y que ustedes pueden leer completitas las 3 investigaciones en voxpopuliguate.com. Allá abajito les va a aparecer la página web para que vayan, le den clic al enlace y lo compartan en las redes sociales, lo compartan con sus amigos, familiares, vecinos, con el objetivo de que la gente se entere del trabajo de investigación periodística que realizamos junto a mi colega Sony Figueroa y el equipo de Vox Populi. Bueno, vamos a nuestro primer corte y regresamos en breves momentos para continuar hablando sobre nuestra tercera parte de la investigación periodística, la millonaria Shirley Rivera.
¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuerden de que pueden sintonizarlos en el canal Más TV y también en las distintas redes sociales. A nombre de Marvin del Cid, a nombre de Sony Figueroa y también en nuestro perfil de YouTube, usted nos puede encontrar como Somos el Combo. Recuerde suscribirse y activar la campanita para que cada vez que hacemos un programa en vivo o subamos algún clip de alguno de nuestros programas, a usted le llegue una notificación. Esta noche estamos presentando una investigación periodística que forma parte del especial titulado La millonaria Shirley Rivera. Esta es la tercera entrega de este especial y también que lleva como nombre El yerno de Shirley Rivera y los depósitos de 3.4 millones de quetzales en su cuenta. ¿De qué se trata eso? De forma resumida, Brandon Emanuel Marroquín Andrino es el yerno de la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, y él recibió durante 4 años depósitos en su cuenta bancaria que suman más de 3.4 millones de quetzales, transacciones consideradas como sospechosas de lavado de dinero. Y es que Marroquín Andrino está casado con Shirley Odette López Rivera, la hija mayor de la presidenta del Legislativo, quien además es pastora de la iglesia Tierra de Bendición. Este joven matrimonio tiene nexos con empresas que figuran en un expediente en la Intendencia de Verificación Especial IBE de la Superintendencia de Bancos. Ella, Shirley Odette, trabajó en el grupo DICOM, una sociedad que ha sido contratista del Estado por más de 19 millones de quetzales, mientras que Brandon Emanuel está vinculado a Promomaya, otra empresa que ha sido contratista del Estado. Ambas constructoras tienen nexos directos con la diputada oficialista y por eso mismo es que ellos aparecen dentro de este expediente de posibles transacciones sospechosas que podrían llegar a ser lavado de dinero. Y pues bueno, retomando esto y lo que mencionamos ya en el primer segmento, explicábamos precisamente todo esto. Y es que fue durante 4 años consecutivos, de 2017 a 2020, que el yerno de la presidenta del Congreso recibió depósitos que iban entre 1,000 a 3,000 quetzales a su cuenta bancaria, cientos de depósitos que dieron como total una suma de 3.4 millones de quetzales. Obviamente, ese crecimiento en las cuentas de Marroquín Andrino y sus vínculos con la empresa Promomaya y con Shirley Rivera, pues hicieron que se le incluyera en este informe de posibles transacciones sospechosas. Obviamente también hablábamos también que dentro de este informe, una de las conclusiones que se hacían es de que no existe evidencia de la ubicación física de algunas de las empresas que aparecen y que están alrededor, giran alrededor de Shirley Rivera. Obviamente lo que también vemos sumamente preocupante y sospechoso y que en el pasado ha sido una característica de políticos y de empresarios precisamente para usar empresas de cartón con el propósito de lavar plata y que no se les detecte directamente a ellos o a sus familiares. Pues bueno, y aquí viene otra parte interesante, Marvin, que es lo de la hija de la presidenta del Congreso. Sí, lo que sucede es que también, adicionalmente a lo que explicaba Sony, es que pudimos detectar en este proceso de investigación que la hija de la presidenta del Congreso, es decir, Shirley Odette López Rivera, además es muy conocida sobre todo en la zona 10 de Misco, para ser exactos, en la comunidad. ¿Y por qué? Porque resulta de que ella es presentada en los servicios religiosos de esa iglesia, la iglesia llamada Tierra de Bendición, como pastora de ese, digamos, de ese grupo religioso. ¿Hace cuánto? Pues ignoramos. Seguramente ustedes, televidentes, ustedes amigos que nos están escuchando, pues tendrán más información. Y resulta de que ella no está directamente involucrada en el expediente, sí tiene vínculos en el expediente, me refiero al expediente de la IBE, ¿verdad? Que se abrió por el tema de lavado de dinero, sí tiene vínculos directamente con la empresa en mención, la empresa que mencionamos esta noche, que es el Grupo DICOM. ¿Y por qué? Porque ella tuvo vínculos laborales con esa empresa entre el año 2017 y 2018. Esa empresa, el Grupo DICOM Sociedad Anónima, también recibió contratos del Estado entre 2007 y 2018, adjudicaciones por 19 millones 275,000 quetzales. No tenemos registro de otro trabajo de Shirley Odette. Si ustedes saben, también bienvenida a la información. Y obviamente esta iglesia Tierra de Bendición pertenece a la familia
del esposo, Brandon Emanuel Marroquín Andrino. Es decir, que todos los negocios quedan en familia, ¿verdad? Todos estos negocios millonarios, ¿verdad? Y eso es bastante relevante. Y aquí quería yo también ponerle énfasis en que hace, lo mencioné en el programa pasado, en el anterior también creo, que es bien delicado que los políticos no actualicen sus declaraciones de probidad. Nos gustaría saber si en efecto la diputada Shirley Rivera ha actualizado su declaración de probidad ante la Contraloría General de Cuentas. ¿Y por qué lo digo? Porque como esta información es prácticamente secreto, ¿verdad? Porque resulta que las personas que asumen un cargo público, si no entregan la declaración de probidad de forma pública, las autoridades de la Contraloría no le dan copia a los periodistas ni a usted como ciudadano o ciudadana. Mantienen prácticamente las declaraciones de probidad bajo 100 candados, 1000 candados, ¿verdad? Y esas declaraciones deberían de ser públicas. Y el llamado es para la próxima legislatura del Congreso para que los nuevos diputados modifiquen la ley de probidad y que las declaraciones de estas declaraciones sean públicas. Es importante, diputados, que van a asumir a partir del 14 de enero del 2024 y por los próximos 4 años, que modifiquen la ley de probidad y que estas declaraciones sean públicas para que todos y todas las ciudadanas tengamos acceso a ellas. Porque de esa forma tendremos algunos indicios de cómo se van enriqueciendo los funcionarios, Sony. Así es, así es. Y es que es precisamente lo que mencionaba, ¿no, Marvin? Y además, y a pesar de que, digamos, hiciesen pública, se hicieran público con acceso para la ciudadanía, para los periodistas de estos documentos, sabemos de que muchos políticos lo que hacen es evadir la ley y tratan mil maneras de comprar propiedades a través de sociedades anónimas para no aparecer vinculados y para no después estarlas justificando, utilizar testaferros. Entonces, esto es, por el caso de Shirley Rivera, por ejemplo, ella que tiene vínculos directos y es propietaria del Grupo Emprecom, no aparece como la socia fundadora del Grupo Emprecom, sino que aparecen personas que en algún momento también fueron trabajadoras de algún bufete, ¿no? Y lo que hacen es comprar las acciones y como son acciones nominativas, el único que tiene el registro de eso es el registro mercantil y no se puede tener acceso a eso. Entonces, el debate, Sony, que, disculpa que te interrumpa, aquí también los abogados y notarios que se prestan a estos juegos, ¿verdad? Si bien los notarios pueden decir de que actuaron de buena fe, pero estoy seguro que muchos abogados y notarios están involucrados en estas redes de corrupción y saben lo que hacen y les dan consejos a sus clientes para que hagan eso, ¿verdad? Es por ello que es relevante que todas estas cuestiones sean transparentes, porque Guatemala es uno de los países más corruptos del mundo y uno de los grandes problemas que tenemos es ese. Así es, así es. Y retomando el tema, yo creo que es bien interesante acá lo que mencionabas hace un momento de que con el tema de Shirley Odette, la hija de la presidenta del Congreso, y Brandon Emanuel, que al final los negocios se quedan en familia, y es un hecho, porque Shirley Rivera, que es la presidenta del Congreso, pues comparte con la familia del esposo de su hija el interés por el negocio de la construcción. Y aquí tenemos que hablar de otros personajes, ¿no? Como Eddie Arnoldo Marroquín Aguilar, que es el padre de Brandon Emanuel Marroquín Andrino. Él es un empresario del sector de la construcción y además es pastor. En 2015, el grupo DICOM de Shirley Rivera y la constructora Multiservicios Giré, que pertenece al pastor Eddie Marroquín, recibieron fondos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que desarrollaran proyectos habitacionales como parte del fondo para la vivienda FIP. Grupo DICOM recibió 14 millones, mientras que la constructora Multiservicios Giré un total de 5.3 millones de quetzales. El líder religioso, estamos hablando de Eddie Marroquín, es el fundador de la iglesia Tierra de Bendición, que dirige junto a su esposa, también pastora, Zaira Marlene Andrino Esquité. Esta sede de la Esquité, y la sede de esta congregación pues queda, como lo decías, en la colonia de la Comunidad, zona 10 del municipio de Misco.
Y a pesar que este empresario y pastor no ha participado directamente en política, pero sí ha apoyado, digamos, el financiamiento de algunas candidaturas. Y de acuerdo con los registros del Tribunal Supremo Electoral, Eddie Arnoldo Marroquín Aguilar fue un pequeño financista de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE en el año 2019. Entonces, digamos de que al final dos familias que tienen, digamos, vínculos con empresas constructoras, familias que han recibido fondos del Estado, pero que están vinculadas a operaciones sospechosas por posible lavado de dinero. Esa es, digamos, una conclusión, una forma resumida viéndolo de este punto, ¿no, Marvin? Sí, yo creo que ambas familias deben una explicación a los y las guatemaltecas, como siempre lo decimos, por diversas circunstancias. Es un enriquecimiento desmedido y es por ello que el expediente se encuentra en la Intendencia de Verificación Especial IVE. El Ministerio Público asegura que no tienen, digamos, ninguna denuncia penal. Bien haría el Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público, ya que andan tan activos en la actualidad algunos, ¿verdad? Bien harían con pedir información e investigar este caso. Bien haría la fiscal general Consuelo Porras con pedir que se investigue este caso de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, porque ahí hay mucha tela que cortar. Nosotros en Vox Populi estamos presentando hechos, estamos documentando la investigación periodística y por supuesto que ahí hay muchos datos relevantes que pueden servir para una investigación judicial. Muchas veces a nosotros, Sony, se nos cuestiona que por qué únicamente dejamos el trabajo en investigaciones periodísticas. Y es que nuestro trabajo no es el de fiscales, ¿verdad? Si bien nosotros denunciamos públicamente, porque ese es nuestro trabajo, fiscalizar al poder público, al poder político, nuestra labor no es hacer seguimientos penales, estimados y estimadas televidentes. Lo que sucede es de que a veces yo sé que hay una desesperación en el país por los altos índices de corrupción y por todo lo que está pasando, pero ese es trabajo del Ministerio Público. Los hechos están presentados en Vox Populi, la documentación está presentada, los datos están presentados, entonces le corresponde al Ministerio Público judicializar estos casos. Y es que aquí también Sony mencionaba, y yo me refiero a esto porque Sony mencionaba también de los posibles delitos que puede haber cometido Shirley Rivera y su entorno familiar. No solo su entorno familiar más cercano, sino su entorno familiar político, por decirlo de una forma, ¿verdad? Claro. Y es que si nos vamos, consultamos algunos juristas, algunos abogados, y es que uno de los delitos que se puede estar cometiendo es el de lavado de dinero, contemplado en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, mientras que el artículo 4 de la misma normativa establece que el responsable del lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años. En tanto que el artículo 5 del mismo cuerpo legal indica que serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales los delitos previstos en esta ley, cuando se tratara de actos realizados por sus órganos regulares siempre que se hayan dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo son responsables las personas individuales, sino que también las personas jurídicas, ¿verdad? Un dato sumamente relevante. Y de ahí, pues también hay otro posible delito cometido por este grupo familiar, y es que en el artículo 448 bis del Código Penal se establece que comete el delito de enriquecimiento ilícito el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de su función pública, que obtenga para sí mismo, para cualquier persona, un beneficio patrimonial, un incremento a su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no corresponden al que haya podido obtener derivado del ejercicio del cargo de cualquier ingreso y que no pueda demostrar con su procedencia física. Y es que aquí, Sony, yo quisiera que explicaras un poquito el tema de cuánto ha ganado Shirley Rivera a lo largo de su periodo como diputada. Claro.
Porque yo Sí, creo que es relevante contar eso porque finalmente la normativa es clara en ese sentido, ¿verdad? La normativa es clara. Ya estoy hablando como abogado, no soy abogado yo. La normativa es clara y es importante. ¿Por qué hago mención a esto? Porque hay una parte ahí, Sony, que yo hacía mención, y es que la voy a mencionar nuevamente para que les quede claro a las personas que están viendo el programa a través de la televisión Más TV y de las redes sociales. Dice el artículo 448 bis del Código Penal. Esta fue una reforma que se hizo al Código Penal hace algunos años y dice que comete el delito de enriquecimiento ilícito una persona que obtenga para sí mismo, para cualquier persona, un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, un incremento en su nivel de gastos. Sony, por eso es relevante que contes cuánto ha ganado la presidenta del Congreso. sí, así es. Y es que en sus primeros 2 años como diputada, Shirley Rivera tuvo un sueldo de 24,150 quetzales. Esto ya con los descuentos que le hace el mismo Congreso con el pago de impuestos alrededor de todo eso. Entonces, estamos hablando que durante 2020, 2021, pues ella tuvo ingresos totales de 338,000 quetzales. Esto incluyendo ya los 4 sueldos adicionales, estamos hablando de aguinaldo y bono 14. Ahora bien, como presidenta del Congreso, su sueldo aumentó a un total de 44,150 quetzales. Y por los 22 meses que ella ha estado como presidenta del Congreso y los otros beneficios como aguinaldo y bono 14, pues ella ha recibido durante esos últimos 22 meses 1,103,000 quetzales. Si sumamos los primeros 2 años como diputada sin ser la presidenta y los 22 meses que lleva siendo la presidenta del Congreso, ella hace un total de 1,441,000 quetzales, ¿no? Lo que da ni siquiera para la mitad de lo que cuesta la casa de 2,9 millones de quetzales, que ella es la que se compró a través de una sociedad anónima en Santa Catarina Pinula. Entonces, digamos de que los ingresos que ella tiene como legisladora no van de acorde a las propiedades que ha comprado ella o su familia, ¿ya? Imagínate el caso de los hijos, Sony. Imagínate si ella Y no ni puede. trabajan. Ajá. Exacto. Si ella no puede justificar eso, ¿cómo van a justificar este tipo de negocios millonarios sus dos hijos? Por un lado, Osman Alexander López Rivera, que se compró un apartamento de más de 1 millón de quetzales en Cayalá. Y por el otro lado, la otra hija de Shirley Rivera, Shirley Odette López Rivera, quien su esposo, Brandon Manuel Marroquín Andrino, ha recibido depósitos por más de 3,4 millones de quetzales en sus cuentas. Y estamos seguros que alrededor de esta familia giran más propiedades, más cosas que hay que investigar. Y por eso es importante, estimados y estimadas televidentes, que mediante un mensaje nos lo hagan llegar y nosotros nos comprometemos a seguir investigando. Y la pregunta es la siguiente, lo decíamos, o sea, ¿va a haber cuarta parte, Sony? Por supuesto que va a haber una cuarta parte. ¿Y por qué va a haber una cuarta parte? Porque vamos a seguir documentando este caso, ¿verdad? Vamos a revelar otras cosas muy importantes la próxima semana. Y Sony también se le ha pedido su versión. Exacto. A la familia, a la presidenta del Congreso, pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta. Sí, y antes de que nos vayamos al corte, Marvin, haciendo, digamos, yo lo que tengo como, digamos, como una reflexión muy importante en todo eso, es de que alrededor de Shirley Rivera, ella de una forma directa está vinculada como propietaria de ciertas empresas que fueron contratistas del Estado. Entonces, partiendo de esa primicia, para empezar, ya no tuvo ni que competir, tuvo que haber participado como candidata a diputada en el 2019, porque la ley es clara donde dice Exacto. que ningún contratista del Estado puede ser candidato a un cargo de elección popular, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es de que precisamente ella pone a sus hijos como representantes de algunas empresas para no aparecer como diputada, para ella no aparecer directamente y poder participar como diputada. Entonces la pregunta es por qué el Tribunal Supremo Electoral la dejó participar, ¿verdad? Exacto. Esa No es, hicieron, esa es una de las cosas tampoco que... hicieron, tampoco hicieron su investigación, ¿va? Pero lo deberían de hacer. Y si corresponde, la diputada Shirley Rivera no debería asumir su curul, Exacto. Se la su podrían revocar. reelección, que ganó y que va a asumir el próximo 14 de enero del 2024, Son.
Así es, así es. O sea, bien le podrían revocar esa su diputación, porque al final estaríamos diciendo que ya incluso en los documentos presentados ante el Tribunal Supremo Electoral estaría cometiendo una ilegalidad al mentir en su declaración jurada de que no es contratista del Estado, cuando es claramente que tiene contratos, ha tenido contratos a lo largo de los últimos años. Entonces, creo que es un trabajo que incluso hasta estas mismas investigaciones podría tomarlas del Tribunal Supremo Electoral para hacer las relaciones, pedir la información para que vea de que sí tiene vínculos directos con empresas contratistas del Estado. Y De además, hecho, con el hecho de que el hijo sea representante legal de una de las empresas, entonces creo que ahí... Sony, también recordemos que la actual pareja de la presidenta del Congreso es Es Javier Gramajo, el exacto. alcalde de Villanueva, ¿verdad? Y alrededor de él también giran muchas cosas, porque su hermano también fue candidato a diputado. Así es. Hugo Francisco Gramajo también quiso ser diputado por el partido Vamos, mismo listado en el que también el hijo de la presidenta del Congreso, Osman Alexander, también quiso ser diputado, ¿no? Las familias estas encuentran su negocio en la política y por eso es que el país está como está, Sonia. Esa es la realidad. El país está hundido por estas familias que lejos de servir al país, se sirven de la política y se enriquecen. Pero Así bueno, es. es la de nunca acabar. Ojalá que el Ministerio Público investigue el caso. Así es. Ojalá que el Ministerio Público investigue el caso. Y si no es esa administración, recordemos que ellos tienen responsabilidades por los próximos 20 años. Así que Shirley Rivera, que no la investigó ahorita con solo porras, no es garantía de que no pueda ser investigada en los próximos años. Y pues bueno, digamos de que esos dos segmentos, primero estos dos bloques, los utilizamos para presentar la más reciente investigación titulada El yerno de Shirley Rivera y los depósitos de 3.4 millones de quetzales a su cuenta, que forma parte de un especial titulado La millonaria Shirley Rivera, ya que alrededor de la presidenta del legislativo giran algunas sociedades anónimas y personas con las que ha utilizado ella para comprar una casa de 2.9 millones de quetzales y también de donde su hijo tiene un apartamento de más de 1 millón de quetzales en Cayalá. Y aparte hay transacciones que giran alrededor de estas empresas y la presidenta del Congreso que pueden ser consideradas como lavado de dinero y por eso mismo es que hay un expediente en la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Así que nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento estaremos hablando de otro tema muy importante, delicado, este tema que el Ministerio Público giró órdenes de captura por el caso denominado Toma de la Universidad de San Carlos, así que eso estaremos hablando en el próximo segmento. No se desconecte, no se va a ningún lado, vamos a una pausa y regresamos. Gracias por seguir ahí, gracias por continuar viendo el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y por las distintas redes sociales, tanto del canal como de las nuestras. Allá abajo le van a aparecer nuestros nombres, allá abajito en pantalla, Marvin del Cid, Sony Figueroa. También les va a aparecer nuestro canal de YouTube para que vayan a darle alerta y que les avise cada vez que subimos un programa o cada vez que subimos un resumen de alguno de nuestros programas o algún otro video de los que hacemos. Pues esta noche hemos estado hablando en los primeros dos bloques de las primeras 3 entregas en torno a nuestro especial titulado con el hashtag, como se le conoce en redes sociales, el hashtag La Millonaria Shirley Rivera. Les pedimos por favor que utilicen ese hashtag que les va a aparecer ahí abajito en pantalla, La Millonaria Shirley Rivera, que lo compartan en sus redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, para que más y más personas se enteren de estos reportajes que elaboramos junto a mi colega Sony Figueroa y el equipo de Vox Populi. Pues esos fueron los dos primeros segmentos del programa de esta noche. Y en este tercer segmento les vamos a hablar de un tema sumamente relevante. Y es que Sony ya lo mencionaba al cierre del segundo bloque, y es que se capturó la semana pasada a 6 personas, 5 la semana pasada y una esta semana,
a un caso relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos. A mí lo que me llama mucho la atención en este caso, Sonia, antes de que empeces con el análisis y lo que está pasando, es que imagínense ustedes si en todos los países del mundo se capturara a los estudiantes o a los líderes sociales, docentes, por tomar instalaciones públicas de una universidad pública, por exigir mejor calidad educativa y sobre todo en una universidad como la Universidad de Guatemala, cooptada completamente por estructuras criminales. Entonces es sumamente aberrante lo que está sucediendo en el país. Sí, así es, Marvin, así es precisamente eso. Estamos hablando de que son 6 personas que se encuentran actualmente detenidas como parte de este caso, yo le llamo de esta gran investigación, y lo pongo así entrecomillado porque en realidad pareciera algo bien absurdo, una investigación absurda, una investigación que no parece digna de un ministerio público, la verdad, una investigación basada en publicaciones de redes sociales, de videos y de fotografías de redes sociales, de verdad, o sea, hemos estado viendo las audiencias ahora que hay ahorita que han estado en estos anteriores días, el día martes, el día miércoles, y escuchar al fiscal, al fiscal de delitos contra el patrimonio, Saúl Sánchez, la verdad que da pena y da risa, ¿no? Escuchar cómo se basó la investigación del Ministerio Público. Porque imagínate, Marvin, y las personas que nos están viendo, una investigación en donde quieren señalar a personas de sedición, de asociación ilícita, por publicaciones de redes sociales. Me parece algo sumamente absurdo. Y esta investigación que es liderada por el fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, Saúl Sánchez. Y ahí vamos a poner en pantalla la fotografía de esta persona para que usted lo pueda ver también. Pero no solo se trata, Marvin, también del fiscal que lleva la investigación, sino que también el juez que avala las órdenes de captura en contra de todas las personas que están vinculadas en este proceso. Y me refiero al juez 10º penal, Víctor Cruz, un juez sancionado por Estados Unidos por sus actos corruptos, con sus actos que tienen como propósito debilitar la democracia guatemalteca. Entonces, en esta investigación que salió la semana pasada, se capturó, como decía Marvin, a 5 personas y posteriormente esta semana a una sexta. Estamos hablando de Eduardo Velázquez Carrera, él es un catedrático universitario de la USAC, a Marcela Blanco, ex candidata a diputada del partido político Movimiento Semilla, a Javier de León, un estudiante de la Universidad de San Carlos, a Alfredo Beber Aceituno, él es también docente de la Universidad de San Carlos, a Rodolfo Chang Xium, también es decano pues, de la Facultad Veterinaria y obviamente también catedrático, y esta semana a Jorge Macario, miembro del Sindicato de Trabajadores de la USAC. Entonces, estas son las 6 personas que están siendo capturadas, que están señalados de delito de asociación ilícita, de sedición y de incluso de daños contra el patrimonio de Guatemala. Una investigación basada, Marvin, en publicaciones de redes sociales en su mayoría. Pues mira, yo creo que tenés toda la razón al decir de que el Ministerio Público no puede sostener una investigación solo con publicaciones de redes sociales. Obviamente ahí hay indicios, ¿verdad, Sony? Que en determinado momento se pueden convertir en evidencia, pero es que no puede ser que el Ministerio Público, en este caso, lo lamentable es que el Ministerio Público, los fiscales, basen su investigación en temas relacionados con la libertad de expresión, ¿verdad? Y libertad de expresión, ¿por qué? Porque algunas de las personas detenidas fueron privadas de su libertad precisamente por expresarse en redes sociales. Eso no puede ser posible. Ya lo decía el editorial del diario La Hora, el editorial del diario La Hora, de uno de estos editoriales, mencionaba claramente de que lo que está ocurriendo en Guatemala es un calco parecido a lo que pasa en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han penalizado el ejercicio de la libertad de expresión, amordazando a los medios y a cualquier ciudadano. Y eso a nosotros como periodistas nos parece delicado y sumamente grave,
Por cierto, yo subí un video esta semana a mis redes sociales donde mencionaba precisamente de un programa que hicimos hace algunos meses, Sony, sobre el vocero presidencial Kevin López Oliva, donde descubrimos que el propio vocero presidencial utiliza una cuenta alterna en Twitter para difamar, criminalizar y injuriar a periodistas, líderes sociales y operadores de justicia. Eso sí no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Pero que yo esté cuestionando a una autoridad, que yo esté diciendo que la autoridad está tomada por el pacto de corruptos, por delincuentes, eso es libertad de expresión. Y eso no se puede criminalizar. Y además de ello, Sony, hay suficientes hechos alrededor de cómo se dieron las elecciones para que el señor Mazariegos llegara a ser rector de la universidad. Incluso, ¿te recordás de aquellos días en el Parque de la Industria, cuando hombres fuertemente armados y encapuchados protegieron a Mazariegos para respaldar una elección fraudulenta y corrupta? Y esa es la realidad. Exacto, y lo que indigna de esta investigación del Ministerio Público es que en lugar de investigar el fraude por el que ganó Walter Mazariegos, se va a investigar a las personas que denunciaron el fraude de Walter Mazariegos. O sea, eso es lo que molesta, hay denuncias en el Ministerio Público sobre el fraude de Walter Mazariegos, de cómo ganó, de cómo este grupo armado, con palos, con armas, con bates y todo lo que sea, y encapuchados, estaban resguardando o protegiendo las instalaciones del Parque de la Industria, protegiendo a Walter Mazariegos, impidiendo el ingreso de los votantes de los otros candidatos a rector. Entonces, eso no se investigó, pero sí investigan a las personas que denuncian la corrupción. Y de hecho, Marvin, vemos que en la audiencia en donde se ha estado señalando a las personas ya detenidas, el fiscal Saúl Sánchez, él dijo que fue una elección de Walter Mazariegos transparente. O sea, ¿cómo el Ministerio Público tiene esa postura en donde señala, desde el Ministerio Público se cree, tiene la narrativa de que la elección de Walter Mazariegos fue una elección transparente y democrática, lo que es totalmente contrario? Entonces se van contra las personas que alzan la voz de ese proceso fraudulento. Pero pero no solo es eso de las 6 personas que están detenidas como tal y las otras órdenes de captura que hay pendientes, que estamos hablando son 21 órdenes de captura pendientes, sino que también cómo quieren utilizar este caso, Marvin, para desgastar la figura de Bernardo Arévalo como presidente electo y de Karin Herrera, la vicepresidenta electa. Sí, parecen, digamos, sí. Todo. Decime. No, decía de que entonces pareciera que es un caso construido, no para las personas que actualmente están detenidas, sino que es para llegar y para justificar llegar contra el binomio presidencial electo y para que no puedan asumir. Porque no ganaron sus candidatos, ni al final de cuentas esto es parte, digamos, de un entramado de corrupción, de impunidad y abuso de poder que se ha venido denunciando, ¿verdad? Y que no es de este gobierno, viene de muchos años. Exacto. Y aquí yo quiero, digamos, enviarle otro mensaje al Ministerio Público. Para controlar periodistas son buenos, ¿verdad? Ministerio Público de Guatemala y organismo judicial. De hecho, nosotros con mi colega Sonny Figueroa hemos denunciado cuentas que nos han calumniado e injuriado. También denunciamos que el asesor del presidente Alejandro Yamatei, el panameño Paul Anria, escúchese bien, Paul Anria, manejaba estructuras de Net Center junto a Pamela María Morán Peña en el gobierno de Guatemala. Y eso fue documentado en Vox Populi. De igual manera, demostramos cómo el vocero presidencial Kevin López Oliva maneja una cuenta alterna en Twitter para atacar a periodistas y a líderes sociales. ¿Pero qué sucede en estos casos, Sony? La Fiscalía de Periodistas del Ministerio Público de Guatemala fue incapaz de investigar. ¿Por qué? Porque son unos inútiles y lo que hacen es archivar los casos. Eso es lo que hacen, son unos huevones, son unos haraganes que no hacen su trabajo y pareciera que, pero cuando se trata de esto, de ir a buscar comentarios y documentar ciertas cosas en redes sociales en contra de periodistas, en contra de estudiantes, de catedráticos universitarios, ahí sí hacen todos los esfuerzos para hacerlo. Y de hecho, Marvin, partiendo de eso, también quería mencionar algo muy importante y es cómo dentro de la carpeta judicial del expediente de la toma, de esta investigación por la toma de la USAC,
cómo es de que en la misma Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, a través de una petición del juez Víctor Cruz, le solicitan a la red social antes conocida como Twitter, ahora X, información de medios de comunicación en donde quieren llegar a las cuentas bancarias de algunos medios de comunicación como Diario La Hora, como prensa comunitaria, como Ruda, y también incluso involucran y ponen ahí el nombre de una colega periodista, Leslie Sánchez. Entonces, ¿cómo es de que en este caso, en este expediente, o sea, para criminalizar medios de comunicación y periodistas, sí mandan solicitudes a Twitter, a X, pero cuando se trata de pedir información de cuentas de NetCenter que criminalizan, hostigan, difaman, calumnian, injurian a periodistas, a miembros de la sociedad civil y a otros integrantes de ex operadores de justicia, ahí sí absolutamente no pide ninguna información el Ministerio Público. Pero cuando se trata de periodistas para criminalizarlos por sus publicaciones, ahí sí piden todo eso. Y es que, Marvin, hasta información de cuentas bancarias de los medios de comunicación, de tarjetas de crédito, tarjetas vinculadas a Twitter, quieren toda esa información, saber desde qué dispositivos se conectan, saber la ubicación de los dispositivos, saber a qué hora se conectan, o sea, los puntos. A mí me parece sumamente grave también lo que quieren hacer, porque si en este caso, y esto es porque este documento se filtró, pero no sabemos cuántos documentos así más, estas solicitudes ha hecho el Ministerio Público a las redes sociales para llegar a periodistas. Y recuerda, Sonny, que todo esto tiene que ver con un estado deficiente en la investigación criminal y por el otro lado tiene que ver con todas estas estructuras de NetCenter, estos cobardes que actúan bajo el anonimato y que se dedican a desprestigiar, a calumniar y a criminalizar. Nosotros hemos sido víctima de ello, nosotros y otros colegas y medios de comunicación, y lo hemos denunciado públicamente. De esto tiene información la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, tienen información la Organización de Naciones Unidas, tienen información organismos de prensa como Artículo 19, como CPJ, como Reporteros Sin Fronteras, como Free Press, como Freedom House. Todos ellos y ellas están enteradas de lo que está sucediendo en Guatemala, donde la libertad de expresión se criminaliza cada vez más, donde la libertad de prensa se criminaliza cada vez más. ¿Por qué? Porque los grupos de poder vinculados a empresarios, a políticos y a estructuras mafiosas quieren seguir haciendo lo que se les dé la gana en Guatemala. Pero, como decimos siempre, Sonny, no nos van a callar. Así es, no nos van a callar a pesar de todas sus acciones que hacen en atento a un derecho fundamental que es la libertad de expresión, un derecho que no es exclusivo de los periodistas, sino es de todos los ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas. Así que a pesar de todas sus acciones que hacen, a pesar de que algunos nos tienen fuera de Guatemala, no nos van a callar y vamos a seguir en esta lucha denunciando precisamente todos estos abusos. Así que toda mi solidaridad con las personas que están siendo procesadas por este caso, simplemente por mostrar su rechazo a ese fraude en el que quedó electo Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos. Así que este ha sido otro programa más de Somos el Combo. Un gusto estar como siempre con ustedes todos los jueves a las 7 de la noche. Recuerde de que hoy estuvimos presentando una investigación periodística, nuestra última investigación periodística que salió publicada en Vox La más Populi, reciente, no la última, la más reciente. La más reciente, que está en Vox Populi, y ahí ustedes la pueden encontrar y forma parte de ese especial La Millonaria Shirley Rivera. Y también pues estuvimos hablando precisamente de todas estas irregularidades y abusos del Ministerio Público alrededor de la toma de la Universidad de San Carlos y cómo se busca criminalizar a estudiantes, catedráticos, periodistas y también a políticos en Guatemala. Así que pues un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Feliz noche.